Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a tocar un tema que seguramente resuena con muchos de ustedes. Estamos viviendo el principio de dolores que describe la Biblia al ver las noticias, con guerras, rumores de guerras, pestes, desastres naturales y una crisis global que parece no tener fin. Es fácil sentir ansiedad y preguntarse si el fin está cerca. Vamos a explorar esta pregunta con una perspectiva bíblica equilibrada, sin caer en el pánico ni en especulaciones alarmistas. El objetivo no es asustar, sino entender y prepararnos espiritualmente para cualquier tiempo que nos toque vivir. Nuestro principal punto de referencia será el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, también conocido como el Sermón Profético de Jesús o el Discurso del Monte de los Olivos. Aquí, sus propios discípulos le preguntaron directamente: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». La respuesta de Jesús es fascinante y muy clara. En el versículo 4, él empieza con una advertencia: «Mirad que nadie os engañe». Esto es crucial. Antes de hablar de señales, nos pide discernimiento. Habrá muchos que vendrán en su nombre, diciendo: «Yo soy el Cristo», y a muchos engañarán. Hoy vemos una proliferación de nuevas ideologías, falsos profetas y movimientos que intentan desviar a la gente de la verdad. La primera señal, entonces, no es externa, sino un desafío a nuestra fe y convicciones. Luego, Jesús continúa en los versículos 6 y 7, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Esto suena increíblemente familiar, ¿verdad? Cada día vemos titulares sobre conflictos internacionales. Las tensiones geopolíticas son constantes. Pero fíjense en lo que Jesús dice: «Mirad que no os turbéis». Es una orden, una invitación a la paz en medio del caos. Él nos está diciendo que estas cosas son parte del proceso, pero no son el indicador final. Y aquí viene la frase clave. En el versículo 8, Jesús concluye esta primera parte diciendo: «Y todo esto será principio de dolores». La palabra griega para dolores aquí se refiere a los dolores de parto. ¿Qué significa esto? Un dolor de parto tiene ciertas características. Comienza de forma esporádica y con menor intensidad, pero con el tiempo se vuelve más frecuente, más intenso y más generalizado, hasta que finalmente culmina en el nacimiento. Así que, cuando vemos guerras, pandemias como la que hemos vivido, crisis de hambre en varias partes del mundo y terremotos que parecen aumentar en frecuencia e intensidad, no debemos pensar que es el fin inmediato. Jesús lo llama el principio. Son como las primeras contracciones que anuncian que algo está por suceder. No son el evento final, pero sí son una clara señal de que los tiempos están avanzando hacia el cumplimiento de la profecía. El error que muchos cometen es intentar ponerle fecha y hora al regreso de Cristo basándose en estos eventos. Pero Jesús mismo dijo en Mateo 2:4-36, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Nuestro enfoque no debe ser la especulación, sino la preparación. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Nos sentamos a esperar con miedo? Para nada. La respuesta está en la preparación espiritual. Cuando una mujer sabe que se acerca el parto, no entra en pánico, se prepara. Compra lo necesario para el bebé, prepara el cuarto, aprende sobre el cuidado del recién nacido. De la misma manera, nuestra respuesta a estas señales debe ser una preparación activa. ¿Y cómo es esa preparación? Primero, fortaleciendo nuestra relación personal con Dios. Es el momento de orar más, de leer la Biblia con más diligencia, de buscar su rostro y asegurarnos de que nuestra fe está cimentada en la roca, que es Cristo. Segundo, es tiempo de vivir con urgencia el Evangelio. Jesús nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. El versículo 14 de Mateo 24 dice: «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Ver estas señales debería motivarnos a compartir la esperanza que tenemos en Cristo con nuestros familiares, amigos y vecinos. Tercero, es fundamental mantenernos en comunidad, en la iglesia. La fe no se vive en aislamiento. Necesitamos el apoyo, la corrección y el ánimo de otros creyentes para mantenernos firmes, especialmente cuando los tiempos se pongan difíciles. Ahora, miremos otra pieza clave del rompecabezas profético.
El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, nos da una descripción no de eventos externos, sino del carácter de la humanidad en los postreros días. Él escribe: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina con una advertencia: a estos evita. Detengámonos a analizar esta lista. ¿No describe con una precisión asombrosa a nuestra sociedad actual? El egocentrismo elevado a virtud, la avaricia y el materialismo como metas de vida, la soberbia, la falta de respeto a la autoridad y a los mayores, la ingratitud, a pesar de vivir en la época de mayor comodidad de la historia, la ruptura de los lazos familiares, el amor por el placer por encima de todo. Y esa última frase es escalofriante: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Habla de una religiosidad superficial, de gente que va a la iglesia o dice creer en Dios, pero sus vidas no reflejan ningún poder transformador. Es una fe de formas, no de fondo. Pablo nos está diciendo que una de las señales más claras de los últimos tiempos no son solo los desastres naturales, sino la decadencia moral y espiritual de la humanidad. Al combinar la enseñanza de Jesús en Mateo 24 con la de Pablo en 2 Timoteo 3, obtenemos una imagen muy completa. Por un lado, vemos un mundo convulsionado por eventos externos, como los dolores de parto. Por otro lado, vemos una sociedad internamente corroída por el egoísmo y la impiedad. Ambas realidades se retroalimentan y pintan un cuadro muy claro de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, sí, es muy probable que estemos viviendo en lo que Jesús llamó el principio de dolores. Las señales son evidentes para cualquiera que tenga ojos para ver. Pero recordemos, no hay que turbarse. Esta no es una película de terror, es una historia de redención que se acerca a su clímax glorioso. Saber esto debe llenar nuestro corazón de esperanza, no de miedo. Esperanza porque nuestro Redentor vive y prometió volver. Esperanza porque sabemos que, aunque el mundo se desmorone, tenemos una morada eterna segura en él. La preparación espiritual es la clave. No se trata de almacenar comida o construir un búnker. Se trata de construir nuestra vida sobre la palabra de Dios. Se trata de asegurarnos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Se trata de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro próximo como a nosotros mismos. Si todo esto te genera inquietud, si no tienes la seguridad de tu salvación, hoy es el día para entregarle tu vida a Jesucristo. Él es el único que puede darnos paz en medio de la tormenta y la seguridad de la vida eterna. Así que, en lugar de enfocarnos en el caos, enfoquemos nuestra mirada en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra paz, nuestra esperanza y nuestra salvación. Mantengamos la calma, velemos y oremos, y estemos listos, no con miedo, sino con gozosa expectación por el regreso de nuestro Rey. Terminemos con una oración. Si quieres unirte a mí, cierra tus ojos ahí donde estás. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque no nos dejas en la oscuridad, sino que nos adviertes de los tiempos que vendrían. Señor, al ver las señales a nuestro alrededor, las guerras, las pestes y la decadencia moral, te pedimos que no permitas que el miedo nos paralice. Ayúdanos a no turbarnos, sino a confiar en tu soberanía y en tus promesas. Danos discernimiento para no ser engañados y un corazón valiente para compartir la esperanza del Evangelio. Prepara nuestro corazón, Señor. Queremos estar listos, velando y orando, viviendo vidas que te honren. Que nuestra esperanza no esté en este mundo, sino en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje te ha bendecido, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No olvides suscribirte para más contenido como este. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo video.